Bien, hay una situación muy importante que está ocurriendo en el país con el plato principal del pueblo panameño, el arroz. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con Omar Williams, es productor de arroz, y es que el gobierno pues autorizó la importación pues de gran cantidad de este grano, muy fundamental en la mesa de todos los panameños. No obstante, quienes conforman esta cadena, los productores, la parte más importante, pues semanas atrás, meses atrás, expresaron su malestar al ministro de Desarrollo Agropecuario, advirtieron de lo que podría pasar en esta situación. Señor Omar Williams, qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Explíquele a la audiencia qué es lo que le preocupa de esta situación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Explíquele a la audiencia. Sí, lo escuchamos. Continúe, por favor. Sí, bueno, la preocupación que nosotros tenemos es debido a la ausencia o la escasez que hay en este momento de arroz de primera. Hay que recordar que hay dos clases de arroz, el especial y el de primera. La escasez que hay en estos momentos en ciertos supermercados del arroz de primera, nosotros estamos preocupados que esta situación se mantenga, ya que no es posible que el gobierno nacional haya pagado en subsidios casi 90 millones de dólares para que el pueblo panameño tenga un arroz de primera y no haga falta en los escaparates y en este momento no haya. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay arroz especial y no hay arroz de primera? Porque este es el resultado del control de precio. La ausencia de un producto que abundaba en nuestro país y ahora hace falta en los escaparates. Pero ¿por qué si hay arroz especial? Es la gran pregunta. Porque el arroz especial sigue siendo negocio y sigue siendo un rubro atractivo para la industria. Es importante que el pueblo panameño sepa que aquí se aprobaron la importación de 600,000 quintales de arroz en cáscara con la excusa y con la base y el fundamento de que se iba a garantizar el arroz de primera al pueblo panameño. Y resulta ser ahora que esos 600,000 que se les aprobó a 3% de arancel cuando tenían que pagar 83% de arancel. Es decir, que ante una compra millonaria de más de 10 millones de dólares, el Estado deja de percibir aproximadamente 8 millones de dólares en arancel. ¿Por qué? Porque se le está dando un negocio a un grupo de industriales. Y lo peor de todo es que ese arroz que se aprobó en Consejo de Gabinete importar y cuyo argumento y excusa y fundamento fue las personas pobres de este país, resulta ser que ese arroz va a llegar aquí para ser empaquetado en arroz especial y vendido a las clases más pudientes de este país. Y esto es un escándalo de corrupción de niveles quizás nunca antes visto en este país. Porque desde el 2014 a la fecha, a pesar de que el presidente Nito Cortizo en campaña prometió y dio su palabra de que él iba a terminar con los controles de precios, que solamente son una medida que utilizan los gobiernos que no tienen capacidad para darle una solución a su pueblo a través del estímulo de la producción nacional, de resolver los problemas inmediatamente de comida barata del país, cayendo en especie de un hoyo negro que nos va engullendo y que rápidamente el gobierno acaba de ingresar alrededor de 15 productos más de alimenticios al control de precios. Claro. Hoy empezamos con el arroz de primera, escaseando en los escaparates de los supermercados. Mañana serán los huevos, continuarán con las mortadelas y así sucesivamente nos vamos encaminando a un reflejo oscuro como lo que se vivió en Venezuela, como lo que se vive en Cuba
y como lo que se vive en todo país que decidió tomar el camino corto, Sí. el camino más fácil de aplicar controles de precios, cuando lo que tenemos que hacer es estimular la producción nacional, defender la producción nacional de los dumping y de las importaciones de comida traída de otros países y hacer respetar las leyes de la economía de libre comercio. Sí, señor. Y poner en su sitio a los oligopolios. Claro, señor Dígame. Omar, quiero preguntarle, y también pues que nos escucha a través de la plataforma de Zoom. Usted entregó esa nota al ministro de Desarrollo Agropecuario en su momento advirtiendo esta situación. Se participó en esa reunión donde tengo entendido pues fue muy estrecho, donde pues no se aprobó dicha importación. ¿Por qué? ¿Por qué no se aprobaba en su momento? Estaba pues como en desventaja con la cosecha de ustedes que está por salir, que salió. ¿Por qué en su momento ustedes en esa reunión pues rechazaron esa propuesta? Mira, el ministro en el año 2020, en la cadena realizada el día 23 de enero, se estableció que todos los meses se iban a realizar inventarios de arroz en este país. Ese mecanismo de realizar inventario todos los meses nos iba a dar a nosotros una realidad en tiempo real de la existencia de arroz, lo que nos iba a permitir anticiparnos a una posibilidad futura de una escasez de arroz producto por las fluctuaciones que se estaban dando en el momento del inicio de la pandemia por la masiva compra de los panameños del grano fundamental de nuestro pueblo. Es decir, que al inicio de la pandemia, las ventas que normalmente eran de aproximadamente 650,000 quintales a 700,000 quintales mensuales se dispararon. Se dispararon, pero fue producto del pánico que provocó la pandemia. En los meses posteriores, las gráficas regresaron a la normalidad y vimos nuevamente el consumo que estamos acostumbrados a ver de 650,000 a 700,000. En vista de esa situación, se acordó que todos los meses se realizarían los inventarios, pero no se cumplió. Claro. Entonces, este año resulta ser que en el mes de junio, en el mes de mayo, perdón, los industriales de este país, no todos, un grupo, empezaron a decirle al presidente de la República y empezaron a decirle al ministro de Desarrollo Agropecuario, de la misma forma que lo hicieron al inicio de la pandemia, pero esta vez la excusa fue la guerra de Ucrania, que producto de la guerra de Ucrania iba a haber un consumo masivo del arroz y que nos íbamos a quedar sin arroz. Pero en realidad lo que se escondía detrás de ese pánico promovido por ciertos industriales y algunos supermercados de este país era que el gobierno tuviese el fundamento ante el país de aprobar una importación de 1.2 millones de quintales de arroz, lo cual originó una fuerte resistencia por parte de los grupos de productores de arroz de este país y se terminó en ese pulseo una importación de 600,000 quintales cuando no era necesario, pero en vista del pánico que se había desarrollado producto de una escasez de arroz simulada que hicieron ciertos elementos de la industria y de los supermercados, se procedió por el bienestar del país y para evitar un posible desabastecimiento, pánico, tener 600,000 de colchón. Pero resulta ser que esos 600,000 que el gobierno debió haber garantizado a través del decreto que viniera única y exclusivamente para arroz de primera, claro. que es el arroz que comen las personas más humildes. Así es. Ahora resulta ser que los industriales no es negocio venderlo de primera. Para los industriales es negocio venderlo especial. Entonces, ¿para qué el país le
los exonera a ellos de pagar un arancel a un arroz que ellos van a vender carísimo aquí y que originalmente la excusa fue que era para las personas más humildes. Entonces, claro, así es. El arroz que se necesita no se tiene. Efectivamente. Entonces, por otro lado, esto es un problema grave. Ustedes como periodistas tienen que pedirle al ministro que diga si a él se le entregó una nota o no, donde se le anticipaba esa situación. Claro. Él les va a decir a ustedes que fue la cadena agroalimentaria la que decidió. Pero en esa cadena donde se decidió eso, hubo una irregularidad. Hicieron la votación 2 veces y en la segunda votación un miembro de la cadena no participó ni firmó el acta. Eso fue una decisión y un decreto que emitió el Consejo de Gabinete ilegal, porque la cadena en ese momento fue viciada. Claro, entiendo. En ese momento que ya se había votado, se había levantado uno de los compañeros que se llama Vidal Aguilera y ya se había retirado cuando se había votado la primera vez que no. Claro, ahora interesante, bien, sí. Nosotros en esa misma nota le recomendamos al señor presidente, para evitar la situación que está pasando ahora, de que si en tal caso se iba a importar esos 600,000 quintales, que fuesen en arroz de primera, arroz blanco. Claro, y no fue así. Para garantizar, y no fue así. Efectivamente, se trajo claro. se trajo en cáscara para beneficiar a un grupo de la industria que ahora lo va a vender en especial. Por supuesto, señor Omar Williams, muchas gracias, muy interesante, sin duda es un tema pues que da para mucho más, mucha preocupación con este tema. El plato principal de los panameños, esta situación que alertan pues quienes son la parte más importante, el eslabón más importante en esa cadena, que son precisamente los productores.